Capítulo 3. No importa dónde, Yuki no cita Haruno no sabe dónde está el fondo. La bicicleta intentó adelantar a las sombras. Era un poco pasado por la noche, ya que empezó a oscurecer a lo largo de la calle bordeada de árboles. Con la puesta de sol en la bahía de Tokio desde atrás, entré en los pedales de la bicicleta. A partir de mañana, voy a ser capaz de volver a casa antes. Asistir al club servicio era opcional ahora temporalmente. Con una regla de batalla real en efecto, ya que la forma en que se manejaba la situación difería de los dos en el club, no había una necesidad de obligarnos a trabajar juntos. Yo ya estaba impuesto en lo que pensaba hacer y en realidad no requería ninguna preparación previa. Estaba bien, siempre y cuando lograra algo en el día del evento. Siendo ese el caso, la única cosa que podía hacer antes del día de la votación no se interponía en el camino de los dos. Más aún. Incluso si yo no hiciera nada, siempre y cuando los dos hiciéramos algo, entonces eso era bueno. No había duda de que podría resolver el problema más eficazmente. Ambos elegimos no interferirnos entre sí. No había una necesidad de que nosotros pisáramos esa cuerda fina por el simple hecho de acercarnos. Preservar una distancia adecuada entre el otro era una manera para que las personas se llevaran bien entre sí, después de todo. Decidí dejar de pensar en todo lo relacionado con el club. Pero los seres humanos eran seres misteriosos. Cada vez que querían liberar su mente de todos los pensamientos, terminaban pensando en cosas molestas en su lugar. Al tratar de cambiar mi forma de pensar conscientemente de la escuela, yo, naturalmente, terminé pensando en mi casa en su lugar. Y lo que me vino a la mente fue el intercambio de esta mañana con Komachi. Es probable que todavía estuviera enojada. Al ver su expresión enojada era bastante linda en sí misma, pero cuando ella comenzaba a hacer caso omiso de la gente, entonces era una prueba de que estaba muy molesta. Mi padre le gritó a mi madre cuando Komachi le hizo caso. Mis padres eran propensos a volver a casa tarde como siempre. Eso significaba que estaría a solas con Komachi en casa. Normalmente, estar solo con mi hermana en el lugar era una situación que hacía mi corazón agitado. Vale, puede que en realidad no fuera normal. Algún momento vas a terminar violando a tu pobre hermana XD, pero era un poco difícil de enfrentarnos entre sí de modo particular hoy. Puede ser que sea mejor estar en la parte baja y dejar que se enfríe un poco. Así que con esto en mente, di vuelta a la manija de mi bicicleta a la derecha. Si me dirijo directo en la carretera nacional desde la calle que me lleva a casa desde la escuela, entonces llegaría a Chiba. Era una ciudad que tenía una sala de cine con una tienda de libros, juegos electrónicos, y unos cafés manga que servían para ser buenos para matar el tiempo. En el viaje de campo, no tuve muchas posibilidades para disfrutar de un tiempo a solas mientras caminaba por toda tranquilidad. Incluso las vacaciones que habían terminado conmigo solo se ralentizaron alrededor. Y ahora, por fin pude extender mis alas. Siempre he sido una persona que le gusta estar solo después de todo. Mientras pensaba en dónde debería matar el tiempo, poco a poco me volví más relajado. Mientras tarareé Princess, 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 di un paso en mis pedales y continué a lo largo del camino. Por cuando llegué a Chiba, ya era tarde pasada con la puesta del sol hacia abajo. La ciudad comenzaba a mostrar su rostro nocturno. Continué hasta el 14 del camino hacia el centro de la ciudad en dirección de la estación central. En esta zona, hay un montón de sitios para matar el tiempo, anime, Tore no Ana, salas de cine, y mucho más. Me dirigí hacia algunas tiendas, compré 2 o 3 libros, y eché un vistazo a las ventanas de visualización enfrente de la sala de cine. La película que tenía interés se iba a mostrar cerca de 1 hora, así que tenía tiempo libre para matar. Como asunto de hecho, este tiempo libre era perfecto para un café en alguna parte. En el área alrededor de la sala de cine había un Starbucks. Yo consideré ir, pero no tenía absolutamente ninguna idea de cómo ordenar allí. También, honestamente no podía acostumbrarme a esa atmósfera de disfrute que muchos de los clientes parecían estar sumergidos. Me decidí a elegir otro lugar. No tenía palabras que podrían describir ese sentimiento destructivo cuando ves a un tipo de moda con las gafas tecleando en su MacBook Air.
Voy a destruir ese maldito producto de Apple y a ti juntos, 4 ojos. O algo por el estilo. Si se trataba de tiendas de donuts estaban diagonalmente opuestos a la sala de cine, podría conseguir recambios desde allí. El café con leche también era aplicable por las recargas. De hecho, querer el café con leche y beberlo después lo hacía aún más chiva, por lo que era aún mejor. Es importante valorar tu tiempo del té, ¿eh? Entré en la tienda y pedí un viejo buñuelo francés, y un café con leche. Fui hasta los asientos de la segunda planta, con el objetivo de un asiento mostrador. Oh hombre, la dicha de ser capaz de leer mientras consumes de alimentos dulces y bebes un café con leche endulzado verdaderamente era una cosa peligrosa. Incluso las Aidels pensaban así. Si ellas se vieran afectadas por las pequeñas palabras, entonces comer dulces las haría felices, mi querida. Letras de Idolmaster. Al mirar alrededor alegremente por un asiento, una figura que miraba en mi dirección entró en las esquinas de mi visión. Oh, es bastante raro verte por aquí. Cuando giré la cabeza en la dirección de la voz, la mujer se quitó los audífonos, sonrió y agitó las manos. Tenía una blusa blanca con cuellos hechos estallar cubiertos por una chaqueta de punto grueso, y a pesar de que llevaba una falda larga, sus piernas largas y flexibles estaban por debajo. Se suponía que era un traje de invierno, pero se sentía como si estuviera vestida a la ligera. Esto podía haber sido debido a la impresión de la luz típica que se obtendría de ella en cualquier otro momento. Esta mujer era la sobrehumana perfecta que no solo superaba a la actual presidenta del club de servicio, Yukinosita Yukino, sino que también se decía era la hermana mayor de esa persona. Yukinosita Haruno. Al estar en una tienda de rosquillas como esta no encajaba mucho en su imagen. Por otra parte, si se hubiera situado a sí misma en uno de esos asientos en las ventanas delanteras en Starbucks, haría un buen retrato. Debido a que no esperaba ver a alguien como ella en un lugar como este, mi cuerpo se tensó involuntariamente. Cuando tomé un vistazo a Haruno, había una serie de libros repartidos en la parte superior de la mesa. Eso no quería decir que todos eran libros de bolsillo, ya que había un gran libro encuadernado decorado en el centro. Parecía ser un libro de alfabetos en un vistazo rápido, pero podía haber sido solo un libro occidental. Ah, hola. Rápidamente le saludé y me senté en algún lugar a cierta distancia. Aún así, porque antes de decir algo, empecé con A. Este fue un intento de utilizar vocabulario de inglés. En cualquier caso, devoré mi rosquilla francesa. Maldita sea, ¿por qué diablos estás aquí? Opté por hacerlo. ¡Qué error! Debería haber comprobado por cualquier conocido antes de dirigirme dentro de la tienda. De todos modos, tengo que terminar esto rápidamente e irme. Eso era lo que pensaba mientras trataba de terminar mi café con leche, pero por desgracia, yo era el dueño de una lengua de gato. Cuando soplé desesperadamente en mi café para que se enfriara, Haruno se sentó a mi lado con una bandeja en su mano. No tienes que salir corriendo de esa manera. Gach, tan grosero. Ah, no, no, yo solo pensé que sería malo ponerme en tu camino y todo. Esto podría haber sido la consideración de un solitario. Cuando vas a la ciudad por ti mismo y te encuentras con alguien que conoces e intercambian algunas palabras aquí y allá, se convierte en una extraña situación en la que tienes los pensamientos entonces, ¿cómo debería envolver esta conversación e irme? Era similar a la forma en que pedías disculpa para hacer peor el estado de ánimo. Uno debía retirarse de la situación de inmediato en la cara de acontecimientos imprevistos. Dejar caer tu orgullo y salir de allí. Sin embargo, para una persona como Haruno cuyo espacio personal era bastante estrecho, ese tipo de pensamiento no se aplicaba a ella. Se sentó en la misma manera que lo hizo anteriormente frente a mí con un libro en la mano. Con un movimiento rápido, abrió el libro por la página que estaba leyendo hace unos momentos. Si ella estaba a punto de seguir leyendo, realmente tenía que tomarse la molestia de sentarse junto a mí. Mientras la miraba, pensé seguro de que ella es una individua libre. Con los ojos aún pegados al libro, Haruno empezó a hablarme. ¿Qué piensas hacer? Ver películas y otras cosas para matar el tiempo. Oh, sabes, estoy haciendo lo mismo. ¿Vas a ver una película?
Inconscientemente hablé con un tono amargo. Pero eso tampoco se podía hacer nada. Después de todo, si vamos a ver la misma película, entonces, separarnos aquí solo para encontrarnos de nuevo en la sala de cine sería incómodamente molesto. Pero podría no hacer falta el preocuparse por mi parte, ya que Aruno respondió alegremente. Milímetros. Oh, no, no. Me refiero a matar algún tiempo hasta que me vaya a comer con mis amigos. Hablando de eso, la universidad a la que asistía Aruno estaba bastante cerca de aquí. Creo que se supone que es en el oeste de Chiba en alguna parte. Creo que esa zona no tenía muchas tiendas de última moda, pero sin duda había algunos bares. Si quería ir a cenar en algún lugar, entonces no sería raro bajar a Chiba. Hablando de alimentos exquisitos, Naritake tal vez. Es decir, esa capa de grasa parecía nieve que cubría el paisaje después de todo. Tan exquisito. Ja, con los amigos. Bueno, no me gustaría estar en tu camino, así que voy a retirarme aquí. Eso es un poco más tarde. Vamos a matar algún tiempo juntos, por favor. Deslizó la silla y se apretó de la manera más cercana a mí. Demasiado cerca, tan suave, demasiado cercanamente bien, demasiado cerca. Cada vez que se ponía más cerca, retrocedía. Pero cada vez que me veía a mí mismo retorciéndome para alejarme, solo acortaría la brecha de nuevo. Y entonces, ella susurró en mis oídos. Ikigaya, tu tipo es sin duda el mejor tipo por ahí. Escalofríos corrieron por mi columna vertebral al instante. No fue algo tan sencillo como el miedo. Después de que cayeras al suelo, verías por delante en ese agujero oscuro para ver cuánto más lejos caerías, era similar a este tipo de placer. La sensación suave de sus dedos a medida que sujetaban mis hombros, los acentos tentadores en su voz que me llamaron la atención, y sus labios brillantes. Cuando tiré mi cabeza hacia atrás por reflejo y miré a Aruno, sus ojos húmedos se reunieron con los míos. Esa sonrisa sospechosa de ella hizo que me dieran ganas de dejarla hacer lo que le plazca y me engañé, pero probablemente estaba disfrutando de este tipo de reacción fuera de mí también. Eso se hizo evidente cuando Aruno dio marcha atrás y se rió histéricamente. Tú permaneces tranquilo y no hablas con otras personas. Pero cuando alguien te habla, terminas respondiendo, ¿verdad? Sí, muy práctico. Eres el mejor cuando se trata de matar el tiempo. No se sentía como que había alguna pista de elogio en esas palabras del todo. Esas características eran sin duda peor que esos últimos juegos de navegador también. Ya sabes, como hace poco, esos juegos en que al dejarlos solos, todavía hablarían contigo. Al igual que Kankoye o algo así. Aruno regresó a la lectura. Añadió algunos momentos antes de las palabras. Los hombres en general se esfuerzan demasiado cuando quieren conseguir una conversación. Es un poco triste de ver, ¿sabes? Entiendo totalmente. Como totalmente, esos tipos que estaban tan desesperados por conseguir una chica como a ellos por balbucear acerca de muchas cosas. Normalmente, no lo dicen en cuclillas, pero, y he aquí que, dada la oportunidad, y de repente se volverían superficialmente valientes y tratarían de llevar la conversación no solo para hablar de cualquier cosa de mérito y bam, ese era el final, ese tipo de chicos. Eso era en serio, muy triste. Por lo tanto, mi periodo de la escuela secundaria fue esto. De todas formas, no gracias a un comportamiento de Aruno, perdí el momento de volver a casa. En este punto, es posible que tuviera que esperar a otra oportunidad de volver a subir. Solo tenía que estar aquí en silencio y no habría ningún problema. De hecho, estar tranquila era una de mis especialidades. Se trata básicamente de eso. Como era de esperar, los hombres eran silenciosos de mejor manera. Aquí se trata. Es el momento. Es hora del periodo de solitarios. A partir de aquí, los niños que no hacen la conversación serán más grandes, y no me refiero en una forma popular. Mientras continuaba permaneciendo en silencio y no hablaba, no habría ninguna conversación en absoluto. El tiempo seguía pasando por comodidad.
Lo pensé un poco y me dio cuenta de que la última vez que me encontré con Haruno estaba en el festival cultural. Pero mi impresión de ella era completamente diferente de aquel entonces. Esto podría haber sido porque ella estaba actuando más dócil de lo que era antes. No, tal vez debería decir que actuaba más como un adulto. Al parecer, siempre y cuando Yukinosita no estaba cerca, Haruno no actuaría de manera descarada. En su lugar, ella estaba muy tranquila. Por otra parte, cuánto ella amaba a su hermana pequeña de todos modos. Es decir, yo amo a mi hermana pequeña tanto, ¿sabes? Bueno, aunque supongo que probablemente odiaba mis agallas de esta mañana. El incidente con Komachi esta mañana de repente me vino a la mente y me volví un poco deprimido. Era en momentos como estos donde el pensamiento de otras cosas ayudaría. Ah, estas rosquillas son tan buenas. Pero el café con leche podría no ser lo suficientemente dulce. Querida, me olvidé de poner leche en ella. Con los palos de azúcar en lugar de leche, sacudí los paquetes en mi café con leche, y como yo estaba bebiendo ella, Haruno era visible en la esquina de mis ojos. Colocados sobre la mesa estaban los libros y algunas veces llegarías a tomar un café mientras descansabas tu barbilla en tus manos. Aún así, al ver que se sienta tranquilamente mientras lee un libro realmente se parecía a Yukinosita. Sus dedos que cambiaron la página, un ligero vistazo a la parte de atrás de la nuca blanca mientras bebía de su copa, y el estrechamiento de sus ojos mientras miraba a una determinada palabra en su libro. Se parecía a la chica que conozco desde hace cerca de medio año, Yukinosita Yukino. De repente, Haruno se dio cuenta de mi mirada y levantó la cara un poco, enviándome una pregunta con hectómetros, por si tenía algo que decir. Negué con la cabeza a eso. Iba a pedir otro relleno. Milímetros, por favor. Ella me pasó la taza y me pidió una recarga de café con leche y café desde el camarero más cercano. El camarero tomó la copa y colocó la copa rellenada junto a Haruno sin distraerla. Pensé que sería un poco raro estar siempre mirando a Haruno, así que decidí sacar uno de los libros que compré antes. Solo el sonido único de intercambio de páginas podía ser oído. Incluso la tienda de difusión en la tienda no se notaba. Aún así, las letras de la canción eran incomprensibles. ¿Qué diablo significa tú eres donuts? Más como tú eres dounatei. Pero escuchar normalmente, era una buena canción. Finalmente mi café con leche caliente llegó y mientras bebía, volteé otra página. De repente, Haruno habló. Ikigaya. Sí. Continuamos leyendo mientras intercambiábamos palabras. Háblame de algo interesante, por favor. Me fui sin querer en silencio de la peor manera posible. Estaba bastante seguro de que mi expresión estaba contando lo desagradable que me estaba sintiendo. ¿Qué pasa con esta persona? Pensé eso y cuando miré a Haruno, ella tenía una gran sonrisa plasmada en toda su cara. Esa reacción muy disgustada, Gach, exactamente lo que pensé que ibas a hacer. Después de que ella dijo eso, Haruno estalló en risas. Tú no tienes que decirlo si sabías esa gran parte. Justo cuando pensaba que estaba actuando dócil, ella comenzó a actuar súper descarada de nuevo. Simple e inocente, libre y sin restricciones, o posiblemente incluso agobiante. Como era de esperar, no podía pensar en ninguna palabra que pudiera capturarla. No puedo manejarla. Haruno parecía que encontró un lugar perfecto para dejar de leer y cerró el libro. Ella hizo un gran estiramiento, mientras gemía. Tomando ese tipo de actitud, realmente me hizo un poco curioso. La parte que le faltaba a su hermana pequeña en gran medida, eso era. Yukino lo está haciendo bien. Haruno tomó su taza de café. Mientras frotaba el borde de la taza, ella hizo una pregunta. Bueno, nada demasiado diferente a la habitual, supongo. Ya veo. Eso es bueno. A pesar de ser el que preguntó, ella no parecía demasiado interesada cuando dijo que bien al colocar sus libros en su bolso. Ella puso sus codos abiertos sobre la mesa y después de cruzar los dedos, ella puso su barbilla en la parte superior. ¿Qué comandante estabas tratando de hacerte pasar por aquí, comandante? Yukikase de Kankoye? Haruno se enfrentó hacia mí y se aclaró la garganta intencionadamente.
Entonces, ¿cómo fue después? Ah, algún desarrollo. Sin mencionar un tema hace que sea difícil de entender lo que estaba diciendo. Cuando le contesté con respuestas vagas diciendo ¿qué estás diciendo?, Haruno me envió una mirada dudosa. No tuvieron un viaje de campo. ¿Estás segura que sabes sus cosas? Bueno, ella era una graduada de la escuela por lo que probablemente tenía una idea aproximada de cuándo se llevaba a cabo la visita de campo. Pero aún así, ella de seguro que estaba en un punto. Cuando le respondí con un tono de sorpresa, Haruno empezó a hablar como si estuviera revelando el secreto detrás de un truco de magia. Hubo un recuerdo enviado a casa. El recuerdo debe haber sido de Yukinosita. A juzgar por lo que dijo, parecía que no lo entregó directamente. Fue a través de la molestia de entrega a domicilio, era una idiota. Ni siquiera compró nada particularmente increíble y por no hablar de que era solo unas pocas estaciones de distancia. Haruno agarró la taza con las dos manos y suspiró con una mirada de aburrimiento. Supongo que no quería aparecer en persona. Pero todavía compró un recuerdo. Ella sí que es honesta. Estaba tanto complacido y conmocionado que esas pocas palabras se deslizaron de mi boca. Debido a que era muy típico de Yukinosita para hacer esas cosas, yo estaba convencido. Pero, Haruno giró la cabeza hacia los lados en la duda de mis palabras. Ah, no creo que eso sea lo que es. La forma en que lo había negado de manera extraña llamó mi interés y le di un vistazo a Haruno con una mirada de soslayo. Yukinosita era muy exigente con los modales y era sin duda una parte del grupo de personas con integridad, al menos, yo lo reconocí. Estaba equivocado en alguna parte. Haruno inclinó la copa y miraba las olas negras de su café en movimiento. Ella lo odia, pero no es como si quisiera odiarlo. Ella habló en voz baja con una especie de lamentable tono ligero. Este tono tranquilo se dirigió hacia sí misma y en alguien que no estaba aquí. Tenía la sensación de que no me perdonaría si le preguntaba acerca de lo que estaba viendo, así que me quedé tranquilo. Cuando lo hice, notando el silencio, Haruno dejó la taza y se giró hacia mí con movimientos exagerados. De todos modos, con la salida de campo terminada, no debería haber ningún evento más grande que ocurra. Después de eso, es solo estudiar para los exámenes. No va a ser aburrido. Me sumergí en la conversación. Realmente no. Todavía está la elección del consejo estudiantil también. Elección. No debería haber acabado ya. Haruno tenía una mirada de perplejidad y gimió mientras inclinaba la cabeza. Esa es una graduado para ustedes. Parecía estar comprobando con sus recuerdos. Lo aplazaron ya que tuvieron problemas para conseguir candidatos. Oh. Así que supongo que Meguri se retira finalmente, Ella sonaba un poco en alguna parte emocional. Para mí, Meguri era una senpai fiable, sin esperar, tal vez no. No. De hecho, ella fue la que confió en mí, lo cual la hizo linda en su propio camino como sustituta. De la misma manera, ella era una joven linda con Haruno. ¿Qué sabías? Ella era muy adorable de cualquier manera. Megurin, eres tan adorable. Megurin. Haruno rió como si recordaba algo sobre mi linda senpai Meguri. Ya que estamos hablando de Meguri, apuesto a que le pidió a Yukino para tratar en la posición de presidente del consejo estudiantil, ¿verdad? Ah, en realidad, como asunto de hecho, no lo hizo. Oh, qué aburrido. Haruno agitó sus piernas en decepción. Así que Yukino no va a postular para la presidencia. Supongo que sí. A partir de ahora, el plan de Yukinosita se suponía que trataba de proporcionar apoyo a un candidato que se postulaba. No tenía la menor idea de quién estaría yendo, pero ya podía ver la cantidad de problemas que iban a ser. Si se tiene en cuenta el tiempo y la mano de obra necesaria, el plan no era muy eficiente, económico racional. Mientras pensaba en cómo exactamente iba a hacerlo, la persona a mi lado estaba sumida en sus pensamientos, así evidente por su audible respiración. No fue un suspiro particularmente significativo, pero por alguna razón, realmente me llamó la atención. No fue porque era atractivo o encantador. Por el contrario.
Esa leve sonrisa que llevaba en su expresión mientras miraba fuera de la ventana era de mal agüero. Así que entonces, ¿qué pasa al respecto? Le hice una pregunta después de una breve pausa y Aruno me mostró otra de sus habituales sonrisas encantadoras. Oh, ya sabes, es solo que nunca lo hice yo misma. Es así. Eso es bastante sorprendente en realidad. Yo estaba completamente bajo la impresión de que ella tomó toda posición pública que llegaba hacia ella. Es decir, ella sirvió como presidenta del Festival Cultural después de todo. Pero, Aruno escupió sus palabras con indiferencia. De verdad. Es decir, se te deja demasiado claro cuán molestoso es. Al trabajo me refiero. Así que esa es la razón. Me convenciste. Más o menos, trabajar en el consejo estudiantil era un trabajo muy sencillo. Si había un gran evento, entonces como miembro del consejo estudiantil, eran capaces de tomar la iniciativa y prepararlo como mejor le pareciera, el festival cultural, por ejemplo. Pero aparte de eso, había muchos puestos de trabajo más comunes como trabajar detrás de las escenas como el consejo de administración electoral. Ellos no eran más que los trabajos de oficina. Además, la mayor parte de tu tiempo era probablemente pasa sentarte en la sala del consejo estudiantil holgazaneando mientras que comías bocadillos. En caso de que un problema surgiera, entonces tendrían que venir a la acción inmediatamente. Además de eso, como miembro del consejo estudiantil, había que actuar como un modelo para todos los estudiantes de la escuela. Bueno, era similar para ser un funcionario público. Era básicamente servant X service. No era como si Aruno fuera a hacer cosas llamativas y pudiera verla como una individua hedonista. Es decir, le gustaban las cosas divertidas y cosas emocionantes. En lugar de servir con diligencia como miembro del consejo estudiantil, la imagen de su trabajo como gerente de eventos que sucederían a la vuelta de la esquina, como el festival cultural, le sentaba más. Aún así, aquel brillo suyo todavía era algo que no podía tomar en serio. Así de aburrido. Después de que ella habló con un tono penetrante y frío, se rió. Había algo en lo más profundo de esas palabras. Mientras me preocupaba si debería preguntarle o no, una voz me llamó en una dirección diferente. Ikigaya. Fue una voz que salió de la nada, dando arañazos en el exterior de mi cerebro. Cuando di vuelta en la dirección de la voz, había dos chicas de preparatoria. Una chica que tenía un estilo de peinado perm con el pelo corto. La otra persona tenía un rostro con ojos rasgados mirando sorprendida. Ella era probablemente la que me llamó. Estaba vestida con el uniforme de la preparatoria Kain Sougou, el cual estaba relativamente cerca de mi casa. El bolso que tenía en su mano, sin embargo, era de una escuela preparatoria privada en la ciudad. Ella era alguien a quien yo no conocía. A pesar de eso, me di cuenta de quién era. Orimoto. El nombre salió de mis labios al instante. Pensé que había empujado la existencia de todos mis compañeros de la escuela secundaria a las profundidades inferiores de mis recuerdos. A pesar de eso, el nombre Orimoto Kaori salió tan fácilmente. Por este encuentro inesperado hizo que mi cuerpo se pusiera rígido. Nos dimos miradas que confirmaban para ver quién era el otro. El periodo de 2 a 3 años atrás apareció por en mi cabeza. Las glándulas sudoríparas en mi cuero cabelludo poco a poco comenzaron a abrirse. Podía sentir las gotas de sudor corriendo por la espalda también. La persona junto a Orimoto parecía su amiga que la acompañaba. Llevaba el mismo uniforme de la escuela preparatoria Kain Sougou y estaba tomando miradas modestas en mi dirección. La amiga parecía un poco aburrida, pero Orimoto no parecía tomarla en cuenta mientras le golpeaba suavemente los hombros y levantó la voz. Es súper nostálgico. ¿No es cierto, como, un carácter raro o algo? A medida que groseramente me miraron, la única cosa que podía hacer era hacer una sonrisa forzada. Suficientemente cierto. Si has pensado en las tendencias durante la preparatoria, las probabilidades de encontrarse conmigo eran bastante bajas. En primer lugar, el reconocimiento de una relación de una manera. Me daría cuenta de ellas, pero no me daría cuenta. Pero, en lo que se refería a incidentes como raros,
para que Orimoto reconociera quién era yo y me llamara era sin duda uno de ellos. Esto no era diferente de la forma en que estaba de vuelta en la escuela secundaria. Orimoto era lo que se llamaba una figura de autoproclamada hermana mayor y ella era el tipo de meterse en los asuntos de los demás. Ella era el tipo de persona que hablaba con cualquier persona sin importar quiénes eran y trataba de llegar lo más cerca posible de ellos. Orimoto tenía una mirada de curiosidad por un momento antes de parar en seco. Ikigaya, vas a la preparatoria Sobu. Así. Después de que me respondiera, torcí el cuerpo ligeramente y también miré el uniforme. De todas las escuelas prominentes de preparación para la universidad pública de la zona, el único con una chaqueta era yo. Se podría entender que estudiante era con una sola mirada en esta área. Orimoto parecía estar pensando lo mismo cuando ella exhaló mezclado con admiración. Oh. Ahora, eso es muy sorprendente. Has sido inteligente después de todo. Pero nunca he visto nunca lo que tienes en tus pruebas de todos modos. Es decir, Ikigaya, no hablas con nadie en absoluto, después de todo. Como de costumbre, Orimoto era capaz de escupir cosas sin rodeos. Ella pasó por la molestia de ponerse a sí misma por ahí en lo que no era una pared invisible erigida entre tú y ella. Una tipa refrescante. Probablemente estaba apuntando a eso. Y luego, el resto de su interés se dirigió hacia la persona que estaba sentada a mi lado, Haruno, como si fuera natural. ¿Tu novia? Cuando preguntó con un tono curioso, me comparó con Haruno. Sentí algo incómodo de la mirada de Orimoto y contesté sin querer en un hilo de voz. No. Eso es lo que pensé, yo lo pensaba como de ninguna manera también. Cuando Orimoto se rió, su amiga acompañante también cubrió sus labios mientras estaba tratando de contener la risa. En aquel entonces, yo interpreté eso como una risa despreocupada. Esa actitud suya que utilizó para hablar con alguien de manera indiscriminada era una manera de mostrar su bondad. Eso es lo que pensé. Jajaja, porque estaba obligándome a reír con ellas. Qué repugnante. Se sentía como si los acontecimientos de hace 2 o 3 años iban a correr de repente de nuevo en mi cabeza. Solté una risa seca, como para tratar de deshacerme de esos recuerdos. Haruno, quien observaba nuestro intercambio en el lado, miró a mi cara de repente. Podrían ser tus amigas, Ikigaya. El matiz de la forma en que me preguntó con ese tipo de sentido era como So estaba preguntando, ¿tenías amigos? Es posible que simplemente era yo, bueno, tal vez no lo era, ya veo. Pero, bueno, aunque me preguntaron si Orimoto era mi amiga, realmente no podía oponerme, no, ella no lo es, en absoluto. Sin embargo, en una situación como esta, sabía lo que era la mejor respuesta. Ella fue una compañera de clase en la escuela secundaria. Sí, esta era la respuesta correcta. Después de todo, los chicos que yo pensaba eran mis amigos me presentarían a otros como esto. Después que respondí, Orimoto giró hacia Haruno e inclinó un poco la cabeza. Soy Orimoto Kaori. Después de su introducción, Haruno, una vez más tuvo esa habitual mirada de sondeo suya. Soy Yuki Noshita Haruno. Soy de Ikigaya, bueno, ¿qué soy yo para ti? ¿Cómo voy a saberlo? En realidad, porque estabas tratando de acurrucarte cerca de mí. Por favor, deja de mirarme desde abajo por el estilo. Sería un poco raro ser llamados amigos. Tal vez una hermana mayor, tal vez. O tal vez la cuñada mayor. Cuando Haruno tocó su barbilla mientras pensaba, se asomó hacia mí. Cuando le envié una mirada apática, ella sonrió. ¿Qué tal una novia entrometida entonces? Oh querida, ¿qué pasa con esa preciosa confesión? Era una idiota. ¿Cómo es exactamente que de un amigo fuera a un resultado de hermana mayor en eso? Pero espera, si reemplazaba la hermana mayor con una hermana más joven, oh qué misteriosa. Por otra parte, como si eso fuera posible. La forma en que actuaba era tan increíblemente obvia que podría dar lugar a malentendidos en su lugar. Pero eso hacía más fácil para que yo mantuviera la calma y contestara fácilmente. No puedes simplemente ir con una senpai de la escuela.
Au, no eres divertido. Después de que ella dijo eso, Haruno hizo un puchero, con cara de mal humor. Estaba pensando en que me gustaría hurgar esas mejillas suyas, pero no había manera de que pudiera hacer eso y me encogí de hombros en su lugar. Haruno probablemente estaba haciendo todo a propósito, pero yo estaba muy contenta de que estaba aquí. Gracias a eso, no tenía que pensar demasiado profundamente sobre las cosas. Esto podría haber sido la primera vez que había estado agradecido con ella. Si estuviera solo cuando Orimoto casualmente me llamó, habría caído por el suelo bastante difícil. Probablemente habría terminado por hablar con la pared durante 5 horas después de llegar a casa también. Orimoto Kaori era una persona de mi periodo de escuela secundaria que había que evitar. Yo pensé que tenía que alejarme de Orimoto y compañía antes de que la suciedad de mi pasado fuera desenterrada, pero resultó ser inútil cuando Orimoto empezó a hablar con Haruno en ese momento. Su relación de antigüedad de seguro que es buena, ¿eh? Lo sé, ¿verdad? Bueno, aunque eso no es todo lo que es. Me pregunto qué podría ser. Las dos continuaron su conversación sin sentido con la amiga de Orimoto de vez en cuando astillada con sus movimientos de cabeza. Me senté en silencio mirándolas intercambiar numerosas cantidades de palabras entre sí. Su conversación social siguió a la cabeza en diferentes direcciones sin vista al final. En ese periodo, las únicas acciones permisibles para mí fueron respirar y disfrutar mi café con leche. Esta vez se sentía como si pisara sobre un campo minado continuo. De repente, la conversación se detuvo. Para su primer encuentro, de seguro que tenían mucho de qué hablar. Pero ahora tenían la oportunidad de acabar con ello allí y llamarse un día. O ese debería haber sido el caso. Pero, Haruno se cruzó de brazos de una manera digna. Ella formó una fina sonrisa y habló. Pero aún así, ir a la misma escuela secundaria con Ikigaya, ¿alguna historia interesante? Esas palabras actuaron como un disparador para continuar la conversación. Cuando Orimoto tendió su ella comenzó a buscar en sus recuerdos. Tenía un presentimiento horrible. En realidad, se podría decir que sabía que algo horrible estaba a punto de llegar. Vamos, estoy segura de que hay algo no. Ah, como historias de amor. La hermana mayor quiere oír hablar de historias de amor de Ikigaya. Al parecerle divertido, Haruno trató de remover el estado de ánimo. Podía sentir mi espalda sudando otra vez y estaba a punto de estallar en risas por mis sentimientos que regresaban de nuevo desde el momento en que estaba en la escuela secundaria. En realidad, era más como si fueran quemados en mi propio ser. Por Dios, qué problemático. Los seres humanos solo tienden a recordar las cosas malas. Si tuviera la capacidad de comunicarse mejor, estoy seguro de que se lo habría dicho por mí mismo. Me dirigí a ellas mientras dolorosamente me reía de mí mismo. Pero debido a que perdí tiempo pensando en eso y porque dudé, yo no llegué a tiempo. Orimoto cepilló su pelo y se rió con vergüenza. Ah, eso me recuerda. Ikigaya se me confesó una vez. Ella dejó escapar una verdad tan fácilmente. No hay manera. Eso me hace muy curiosa. No era solo Haruno, sino también la amiga de Orimoto que se unió a la conversación, conversando agradablemente. Era un tema que fácilmente podría energizar el estado de ánimo y Orimoto quien lo trajo hasta aquí continuó con hesitación. Ni siquiera hablamos el uno al otro antes, por lo que me asustó tanto. Orimoto pronunció esas palabras. Sin embargo, nosotros hablamos. Definitivamente lo hicimos. Orimoto probablemente no lo recordaba. Más exactamente hablando, Orimoto probablemente no me reconoció como alguien con quien había hablado. Ese no fue el final de ello. También le envié un mensaje. Si era por lástima o compasión, me las arreglé para conseguir su dirección de correo. Me atormentaba mi cerebro tratando de averiguar qué mensaje escribirle. En última instancia, terminé enviándole un mensaje por las razones de más valor. Hubo un tiempo cuando esperaba con entusiasmo y con preocupación por una respuesta, solo para que un mensaje de revista viniera, causándome que cancelara mi suscripción fuera de la rabia. No había duda de que alguien como Orimoto habría sabido qué había sucedido. Aunque ella trató de recordar,
no estuvo allí en primer lugar. En aquel entonces, las personas que se encontraban enamoradas con otra persona definitivamente no tenían ningún interés en las personas que no estaban en su círculo social. En lugar de ello, sus acciones se convierten en el blanco de sus chistes. Incluso no sirven para ser recuerdos duraderos como sea. Esas palabras trajeron una oleada de recuerdos que causaron que mis emociones fueran salvajes. El incidente hace mucho tiempo que pensé que había dejado lejos había apuñalado con exactitud en donde estaba herido. Mientras estaba sentado allí congelado en su lugar, poco a poco dejé escapar un profundo suspiro desde la sonrisa forzada que tenía en mi cara. No dijiste, que Ikigaya se confesó . Haruno habló con un tono de sorpresa. Pero esos ojos divertidos suyos fueron teñidos con un color sádico. Se me hizo sospechar que quería saber lo que pasó entre mí y Orimoto después de ver mi reacción en ella. Mientras miraba a la esquina de la habitación, me las arreglé para exprimir unas pocas palabras. Bueno, es solo algo de hace mucho tiempo. Es verdad. Es desde hace mucho tiempo por lo que en realidad no importa, ¿verdad? Orimoto y yo probablemente teníamos un matiz diferente cuando utilizamos las mismas palabras. Porque es algo de hace mucho tiempo, porque ya está tratado, y porque ya está terminado. Es por eso que Orimoto podría decir lo que quisiera y reír con tanta inocencia. Probablemente no había ninguna malicia mezclada. Ella solo quería divertirse hablando. Incluso su amiga y Haruno eran iguales. Era como que se reían de algo agradable. Era exactamente igual que esa vez. A pesar de que me confesé a ella cuando estábamos solo los dos, de alguna manera, todo el incidente se había extendido como la pólvora en la clase a la mañana siguiente. Entonces podría oír risas y burlas desde una distancia. Era lo mismo. No había nada malo con solo ser rechazado después de confesarse. Con el tiempo, acabó convirtiéndose en una historia ridícula. Como un momento de mis años más jóvenes, fácilmente podría llegar a un acuerdo con ello. Lo que fue difícil fue cuando me di cuenta de mí mismo por ser decepcionado con la chica que pensé que me gustaba. Ni siquiera entendía esa gran parte o incluso notaba si era tan culpable también. Mi yo inmaduro ignorante era algo de lo que no podía reírme. Las conversaciones estaban todavía en curso, pero no llegaron a mis oídos. Probablemente estaba espaciando, pensando en el pasado. Ah, cierto, Ikigaya. Hectómetros. Cuando mi nombre fue llamado, volví a mis sentidos. Orimoto parecía que se olvidó del tema anterior y en su lugar comenzó con algo completamente diferente. Al igual ya que vas a la preparatoria Sobu, no significa que sabes sobre Ayama. Ayama. Regurgité por reflejo ese nombre y Orimoto de repente se inclinó hacia adelante. Sí, Ayama. Está en el club de fútbol. Esa fue suficiente información para que determinara que se trataba del mismo Ayama Hayato que estaba hablando. Ah, supongo que sí. De verdad. Hay como un grupo de chicas que quieren encontrarse con él, sabes, al igual que esta de aquí. Orimoto reaccionó como si ella cogiera algo. Entonces, se refirió a su amiga a su lado. Ah, es Nakamachi Chike, esta chica de mi escuela. Nakamachi o lo que sea su nombre se sentó junto a Orimoto y asintió ligeramente con una sonrisa difusa. Orimoto incitó a Nakamachi desde los codos. Vamos, Chike, es posible que te presenten a Ayama. No necesitas. Aunque Nakamachi había dicho eso, se veía un poco más brillante y estaba esperando claramente algo. Pero, por desgracia para ti, no soy cercano con Ayama. Ni siquiera sabemos los números de cada uno. Espera un segundo. Realmente no conozco al tipo. Cuando dije eso, Orimoto parecía más convencida que decepcionada. Ah, eso es correcto. No parece que entrarías en su espacio. Jajaja. Hice otra risa seca. Definitivamente había algo atorado en mi garganta desde hace un tiempo. Cuando carraspeé un par de veces, pude escuchar un susurro de Haruno que se había mezclado en el fondo. Esto podría ser interesante. Cuando me giré hacia ella, los ojos de Haruno se iluminaron con un brillo sospechoso. Y entonces,
de repente levantó la mano. Okai, la hermana mayor se los presentará. Tanto Orimoto y yo nos confundimos preguntando lo que estaba diciendo, pero por lo pronto, Haruno rápidamente sacó su teléfono celular y comenzó a marcar. Llamó a la mesa con su puño mientras esperaba a que la llamada llegara. Fue probablemente alrededor de 3 segundos. Al oír una voz desde el otro extremo de la llamada, Haruno habló de una manera rápida. Hayato. ¿Puedes venir ahora? De hecho, ven ahora mismo. Haruno dijo lo que quería decir y rápidamente colgó el teléfono. ¿Qué estás haciendo exactamente? Haruno llevaba una gran sonrisa en su expresión. Esta persona está teniendo demasiada diversión, por. Cuando todo el mundo esperaba la llegada de Ayama, me quedé mirando por la ventana hacia la ciudad distraídamente. Era mucho más allá de la puesta del sol y la ciudad se sumergió en la noche cuando su rostro nocturno poco a poco comenzó a mostrarse. El signo de la tienda de karaoke en la distancia brillaba con luces de neón y si uno miraba hacia arriba, se podían ver los monorraíles cortándose con la oscuridad. Se podrían atrapar lugares de interés de numerosos jóvenes que caminaban alrededor en las calles. Muy pronto, el sonido de pasos que subían por las escaleras en la tienda se podía escuchar. Oh, parece que podría estar aquí. Haruno torció la parte superior de su cuerpo y dio un vistazo en la dirección de la escalera. Cuando lo hizo, Ayama Hayato apareció y finalmente llegó. Pareciera que vino directo después de las actividades del club. Todavía estaba en su uniforme escolar con su bolso de esmalte colgando de sus hombros. Cuando Ayama se dio cuenta de nosotros, se aflojó la corbata de bolo con una expresión cansada. Haruno. Esto es. Ayama miraba a Haruno seguido por Orimoto y Nakamachi. Y entonces, su mirada se dirigió hacia mí deteniéndose. Había una chica que quería ser presentada a ti Hayato. Haruno extendió sus 2 manos y ligeramente señaló a Orimoto y su amiga. Ni siquiera en sus sueños más salvajes Orimoto y su amiga pensaron que el Ayama real haría una aparición a medida que se rieron entre sí con entusiasmo. Se acurrucaron juntas mientras susurraban cosas entre sí. Ya veo. Ayama dejó escapar un suspiro muy corto, que podría ser fácilmente pasado por alto. Pero rápidamente dio una sonrisa alegre después. Es un placer conocerles. Soy Ayama Hayato. Ayama Hayato mostró la expresión habitual como si un interruptor se encendiera. A partir de ahí, se presentó de forma natural y comenzó a charlar con ellos. Orimoto y Nakamachi comenzaron a hablar así, mirándose mucho más lindas de lo que eran antes. Ahora que su interés se había desplazado a Ayama, finalmente fueron capaces de respirar normalmente de nuevo. El ambiente cálido en la tienda se hizo algo cómodo. Ahora bien, como Ayama finalmente llegó aquí, podría dejarlo en manos de los jóvenes divirtiéndose y solo tenía que ir a casa. Sin embargo, no parecía como si yo sería capaz de ver la película. Por otra parte, si iba a ver la película en este momento, me dio la sensación de que me quedaría dormido en cuestión de segundos al sentarme. Cerré el libro inconcluso y lo puse en mi bolso. Mientras esperaba la oportunidad perfecta para decir que iría camino a mi casa, los 4 fueron animándose. ¿Quieres ir a pasar un buen rato la próxima vez? Eso suena como una buena idea. Cuando Orimoto y Nakamachi dijeron eso, Ayama asintió con una sonrisa. Él las reconoció sin decir explícitamente sí o no. Era una habilidad única permitida por chicos guapos. Si un individuo medio hiciera esto, ya fuera que se dijera sería indeciso o ignorado por completo. Sí, salir a divertirse es una buena cosa. Todos deben ir. Realmente es una buena idea. Haruno se cruzó de brazos y habló de manera seria. Con alguien para dar la aprobación, Orimoto y su amiga comenzaron a alterarse cuando comenzaron a discutir lugares a los que sería bueno ir. Sin embargo, me di cuenta. Ella dijo todos, pero estoy totalmente no siendo invitado aquí, no es así. Bueno, eso es natural. En lo que a ellos respecta, yo no era nada más que una oferta para convocar a Ayama. Con objetivo de determinar un nivel monstruo 5 y superior, tienes que enviar a un monstruo nivelado inferior al cementerio después de todo. No hay vuelta de hoja.
Tengo que proteger las reglas para tener un duelo divertido, ya sabes. Al ver que ya había sido enviado al cementerio, la única cosa que podía hacer era vigilar el curso de los acontecimientos aquí. La conversación se había vuelto bastante agradable por un momento. A pesar de no haber pasado ni 15 minutos, sin embargo, con mucho tacto, Ayama evitó no estar de acuerdo con las dos chicas y hábilmente logró crear la oportunidad de salir. Bueno, ya es hora de que me vaya. Bueno. Nos vemos de nuevo, Ayama. Te lo enviaremos por correo, está bien. Agitaron sus manos y Ayama respondió alzando la suya. Mientras caminaban para salir, Orimoto y Nakamachi hablaban entre sí diciendo: oh, Dios mío, es tan cool, esto es tan malo. Cuando desaparecieron en la planta baja, sus voces no se podían oír más. Mientras miraba hacia ellas hasta que desaparecieron por completo, Ayama, quien tenía una sonrisa todo el tiempo, hizo una expresión fría. Luego miró a Haruno. ¿Por qué harías esto? Parecía que sería divertido. Sería divertido también si te metiera un fierro por el culo y te saliera por la boca, tan desagradable. Haruno sonrió sin una pizca de timidez. Esto no era ni de lejos la inocencia de una broma inofensiva. Lo que pude ver era nada más que mala voluntad. Ayama hizo un suspiro mortal. ¿Qué cosa de nuevo? Así que, ¿por qué estás aquí? No se ve como que tengas algo que ver con ello. Ayama giró la cabeza hacia mí mientras decía eso y Haruno respondió inmediatamente. Eso no es cierto. Esa chica, la que tiene el perm me refiero. Esa chica era una persona que le gustaba a Ikigaya hace mucho tiempo aparentemente. ¿No es eso realmente interesante? Me pregunto qué tipo de cara haría Yukino si ella supiera de esto. Cierto, Ikigaya. Y, por último, envió una sonrisa hacia mí. Pero la única que tuvo una diversión era Haruno. No había manera de que me estaría divirtiendo. Pero por alguna razón, Ayama hizo otra expresión sombría. A diferencia de la alegre Haruno, tanto Ayama y yo guardamos silencio. La conversación se detuvo y Haruno dejó escapar un breve suspiro aburrido. Y mirando para cambiar el estado de ánimo, se levantó y dio unos golpecitos en los hombros de Ayama. Bueno, de todos modos, ¿por qué no vas a pasar el rato con ellas? En realidad podría llegar a ser muy divertido e ir bien para ti. Después de que ella habló, los hombros de Ayama cayeron. Su mirada descendió a donde estaban los pies de él y de Haruno. Fue exactamente entre los dos de ellos. No hay forma. Oh. Nunca dices. Ayama respondió débilmente y Haruno tomó sus palabras a la ligera. Cuando se apartó sus mangas, un reloj de pulsera rosa y plata brilló. Sí, me las arreglé para matar el tiempo de una manera agradable. Está bien, voy a irme ahora. Haruno recogió rápidamente sus pertenencias mientras hablaba de una manera rápida. Ikigaya, gracias por pasar el rato conmigo. Ella se arrastró hacia mí y me susurró al oído en secreto. Un aroma floral fresco dominó mi nariz, mientras que una respiración suave golpeó mis oídos. Debido a eso, recapacité hacia atrás repentinamente. Mis oídos están increíblemente sintiendo una picazón en ellos, así que me gustaría que pararas, por favor. Tomé 2 o 3 pasos hacia atrás desde Haruno haciendo rápidamente una cierta distancia de ella y en ese momento, Haruno rápidamente corrió hacia las escaleras. A medida que se fue a su manera, ella giró la cabeza y agitó la mano. Si hay algún progreso, hazme saber bien. Eso sonaba totalmente como si estuviera hablándome, pero no hubo progreso aquí, ¿sabes? No me invitaron, después de todo. O eso pensaba mientras asentía con ella mientras se iba. Ahora, con la mujer ruidosa desaparecida, lo que quedó era solo el silencio. Los únicos que quedaban eran yo y Ayama. Dicho esto, no había ninguna razón para que nos quedáramos aquí. Era así de tarde, en realidad no había nada de qué hablar. En el pasado, Ayama Hayato y yo habíamos hablado y luego habíamos terminado en ese momento. Independientemente de cómo nuestros objetivos eran similares, y lo similares que eran nuestros ideales, estábamos plenamente conscientes de lo desesperadas que eran nuestras posiciones. A partir de aquí, era probable que nunca nos involucráramos con cualquiera de estos hechizos.
Su comportamiento de esta mañana lo hizo aún más evidente. Era una elección no solo mía, sino también de Ayama. Cogí mi bolsa y empecé a caminar. Tú. Una voz que sonaba como si desapareciera vino desde atrás. No tenía absolutamente ninguna razón para hablar con él. Pero, por reflejo detuve mis piernas. Todo lo que hacía era estar allí sin mirar hacia atrás, a la espera de sus siguientes palabras. Haruno parece ser bastante aficionada a ti. Impensables palabras me hicieron girar la cabeza. Cuando los ojos de Ayama se reunieron con los míos, dejé escapar una sonrisa. Se sentía como si esa sonrisa había visto a través de algo y cuando escupí algunas palabras, me giré hacia el frente. No seas idiota. No estaba más que andando por ahí. Sin embargo, ella se ve interesada por lo menos. La voz de Ayama llegó más allá de mi espalda. El tono de su voz cambió rápidamente. Si ella no tiene ningún interés en algo, no actuaría de manera así de descarada. Ella no haría nada. Ella se entrometería tanto con lo que le gusta al punto de matarlo. Por las cosas que odia, iría más allá para aplastarlos. ¿Eran consejos o una advertencia? Las palabras de Ayama eran definitivamente más agudas de lo normal. Yo estaba muy curioso acerca de lo que su expresión era como en este momento, pero aún así, no me di la vuelta. ¡Oh, qué miedo! Esa fue solo mi opinión sincera y aunque ya era muy consciente de la verdad, me quedé en silencio y me fui. Monté mi bicicleta sin cesar por el camino y, finalmente, volví de nuevo a la ciudad en donde vivía. El día se había acabado incluso y ya me sentía muy nostálgico. Que vuelva a la ciudad donde vivía creo que se entiende al sentido de que volvió a su vida normal. Me acerqué a mi casa y abrí la puerta principal. El que vino a saludarme fue Kamakura, lo que fue inusual. Ronroneó con un tono desmotivado y se frotó la cabeza y cuerpo contra mi pierna. Vas a dejar pelos en mi uniforme, detente. ¿Qué pasa? Algo mal. Pensé que iba a tratar la pregunta, pero en lugar de responder con sus ronroneos habituales, hizo una tos en su lugar. ¿Qué tipo de saludo de gato fue ese? Fue como esos saludos meowning, no, el saludo de Renji en Non Non Biyori, vamos, muévete. Llamé a Kamakura y subí las escaleras. Las luces en el segundo piso estaban apagadas. Teniendo en cuenta el tiempo, mis padres definitivamente no iban a estar en casa. Sin embargo, parecía que Komachi no estaba en casa tampoco. Era probable que estaba en la escuela entonces. La temporada de pruebas estaba a casi 3 meses de distancia. Resultó que algunos pelos consiguieron pegarse en mi uniforme, así que decidí cambiarme a mi ropa de la casa. Tiré mi uniforme en mi habitación y me dirigí a la sala de estar. No me olvidé de traer las donuts de comida para llevar conmigo abajo. Con esto, debería ser capaz de animarme. Cuando estaba a punto de bajar, esperándome estaba Kamakura quien me atrajo de nuevo con sus ronroneos. ¿Qué? ¿Todavía necesitas algo? Con otro ronroneo, Kamakura se dirigió a la parte trasera de la cocina. Había un cuenco con letras de madera pegadas que decían Kamakura. Un vistazo rápido lo hizo parecer como si fuera un plato hecho por Kadokawa, pero en realidad era solo un plato para el uso de Kamakura preparado por Komachi. En el tazón de migas y restos de polvo de las comidas anteriores. No hay nada que comer, ¿eh? Oh, ya veo cómo es. Tú en realidad no llegaste a recibirme a la puerta. Solo estabas diciéndome no hay comida, maldición. No es muy lindo, ¿verdad? Abrí la papelera en la parte trasera de la cocina y saqué la tan familiar comida para gatos crujiente a menudo combinada con una cuchara de plata, y las arrojé en el recipiente. Pero aún así, si tuviera que mezclar esto con leche, se vería como el chocolate, ¿verdad? Kamakura metió la cabeza en el recipiente al momento en que vertí la comida. A medio camino a través, yo no podría decir si la comida estaba golpeándose contra la cabeza de Kamakura o caía en el recipiente. Es mejor que mastiques la comida lentamente. Acaricié la cabeza de Kamakura, mientras que limpiaba el polvo pegado a su pelaje antes de levantarme. Me tambaleé a mi camino hacia el sofá y me derrumbé sobre él. Cuando lo hice, dejé escapar un profundo suspiro. Yo continué haciendo más profundos suspiros,
al respirar profundamente. Cuando me quedé allí inmóvil, Kamakura se frotó en mis pies y se acercó. Pensé que había llegado a reportar que había terminado con su comida, pero en lugar de eso subió a mis piernas. Con un suspiro de satisfacción, empezó a ronronear. ¿Qué dices? Tú eres sorprendentemente discreto, ¿verdad? Estaba bastante seguro de que solo me utilizaba como sustituto de una bolsa de agua caliente porque estaba frío, pero, te voy a dar el beneficio de la duda en esta ocasión. Agarré un peine y peiné el pelaje de Kamakura. Al hacer esto, mis párpados comenzaron a volverse pesados. ¡Qué día tan largo! Hoy fue realmente agotador.